Hola, ¿qué tal? En la segunda etapa de este ejercicio es preciso retomar algunas características que tenemos que ocupar dentro del mismo. Es importante contar con recursos y en este sentido vamos a culminar esta parte de esta cornisa que vamos a ocupar. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es primeramente ocupar este piso y le vamos a hacer una copia con Shift exactamente aquí hacia abajo. Ok, y este piso lo vamos a con el UCS personalizado, lo vamos a acercar un poco más. Aquí lo colocamos y de esta manera ocupamos los polígonos que no vamos a ocupar, los seleccionamos y aquí le ponemos suprimir y con esto agregamos un poco más de piso. Posteriormente lo que voy a hacer aquí es con control seleccionar, le damos clic derecho y le podemos poner Hide Selected, Hide Selection. Entonces, una vez que tenemos la selección ya oculta, aquí lo que voy a hacer es precisamente ocupar una línea. Vamos a aplicar nuestro Snap y aquí ocupo la línea exactamente en esta característica, más o menos, algo así. Estamos viendo escape. Vamos a aplicar Line, Segment y aquí voy a seleccionarla en la línea con el segmento, clic derecho y le ponemos Line. Y en Vertex ocupamos los vértices en modo Corner. Y aquí los vértices los seleccionamos con una ventana y los vamos a recorrer del lado izquierdo. Exactamente así como los tenemos, aquí los seleccionamos y los vamos a recorrer un poco hacia la media, algo así como estamos viendo, Vertex. Y este lo vamos a recorrer un poquito para que quede al ras. Bueno, posteriormente esta línea que la tenemos de esta forma, le vamos a aplicar un sweep, una herramienta de barrido, y aquí ocupamos precisamente un cilindro en el modo del barrido y le vamos a poner un radio de 3 aproximadamente, así como lo vemos, y le vamos a subir exactamente aquí 20, 40, 70, 80, 90 aproximadamente, como por aquí. Y vamos a obtener esta figura como si fuera un barandal. Posteriormente aquí lo que hacemos es en el vista top cambiamos nuestra vista wireframe y utilizamos un cilindro donde en el cilindro vamos a aplicar 2.5 aproximadamente y de esta forma en la vista lateral lo que hacemos es subirlo ligeramente y vamos a cambiar su número de segmentos de altura. Vamos a ponerle segmentos 2 y vamos a convertirlo esto en editable poly. Bueno, antes de convertirlo le podemos poner un poquito más de segmentos, vamos a ponerle 24 y lo convertimos a editable poly para que a partir de aquí podamos utilizar estos vértices más o menos aquí a 1,5 cm, algo así como lo que estamos viendo, y desde aquí arriba los vamos a jalar, los vamos a colocar a la media de este punto, exactamente así como lo estamos viendo. Bueno, a partir de aquí vamos a seleccionar los polígonos y lo que vamos a hacer es darles una extrusión, extrude, y los vamos a extruir en modo local normal, así como los vemos. Vamos a ponerles una extrusión más o menos de 1 centímetro, vamos a incrementarlo un poco más, 2, vamos a hacerlo un poco más, a 3 centímetros, algo así como lo que estamos viendo, aceptar, y al ponerle la perspectiva nos damos cuenta que ya tenemos aquí realmente el objetivo de lo que estábamos buscando. Entonces aquí le cambio el default shading, observamos la figura. Entonces en el top seleccionamos ya nuestra figura y a partir de este criterio vamos a establecer lo que se va a quedar en 1 metro, algo así como lo estamos viendo aquí. Aquí lo copiamos, este también lo copiamos exactamente aquí, esto lo podemos dejar exactamente acá como lo vemos, como son las proporciones que estoy ocupando para determinar que es 1 metro. Entonces de esta forma ya obtenemos esta visualización. Pues bueno, esto lo podemos dejar visualmente como algo que lo podemos ocupar, lo podemos dejar así, no pasa nada, no necesitamos vidrio. Y ahora lo más importante es volver a desocultar todo. Yo aquí me voy al display, o lo puedo hacer desde el clic derecho, un hide all, o desde aquí también un hide all. Entonces pues, puedo ocupar de las dos formas cualquiera de estos dos recursos. Y a partir de aquí
lo que voy a hacer es, pues bueno, ya determinar qué es lo que voy a ocupar. Y, por ejemplo, este marco de ventana que tengo también colocado en esta parte, lo vamos a seleccionar. Le damos un Shift, lo copiamos y le vamos a dar 90 grados para girar. Y así como lo tengo, lo voy a desplazar hacia este lado y lo voy a centrar en X a esta pared. Vamos en X, estamos la Y y la Z, lo dejamos al center, ok. Aquí en la vista lateral lo voy a colocar exactamente en la vista wireframe. Aquí lo coloco, algo así parecido a esto. En este punto vamos a utilizar el vertex, seleccionamos. Aquí lo coloco de tal manera que quede correctamente. Aquí también lo vamos a colocar para que quede correctamente. Y aquí abajo también lo vamos a colocar para que no tengamos absolutamente ningún problema. Y aquí lo hemos logrado de esta forma. Damos la perspectiva de Pau Sharing. Algo muy importante es primeramente establecer qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que buscamos dentro de nuestros materiales. Entonces aquí, para poder realizar este tipo de apariencias o de representación, necesito de recursos como los que estamos viendo ahorita mismo para poder hacer mis materiales. Estos recursos, pues, los pueden adquirir desde internet, los pueden adquirir desde alguna librería, etcétera. Esto tiene que ser afín, no tiene que ser exactamente igual como yo lo expreso. Bueno, esta librería ustedes la pueden descargar desde internet, pueden descargar desde cualquier librería de Google. Entonces, es importante que si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Google, por ejemplo, ponemos Wood Texture, desde aquí podemos obtener algunas imágenes en texturas que se puedan asemejar un poco a lo que nosotros buscamos. Realmente aquí lo que buscamos son texturas que sean parejas, que no tengan ese tipo de anomalías donde una parte se ve más brillosa que otra, porque esto se va a notar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la madera, podemos encontrar algún tipo de madera con diferentes visualizaciones en caso de no contar con las texturas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo un Fabric Texture? Pues me va a mandar a texturas que van a ser precisas de los textiles, y desde aquí podemos ocupar diferentes características de textiles. Por ejemplo, tengo lo puedo guardar como imagen, lo guardamos y más adelante lo ocupamos. Y así sucesivamente podemos ir adquiriendo este tipo de elementos. Y desde mi librería yo puedo ocupar todos estos elementos. A partir de aquí, bueno, lo importante es por dónde voy a comenzar. Yo les recomiendo que el piso y estos elementos los hagamos al último, puesto que ahorita no los vamos a ocupar. Y en el caso de ocupar vidrios, pues tampoco es preciso ocuparlos de una vez. Entonces, seleccionamos Hide Selection. Y en este caso, por ejemplo, tenemos nuestros elementos de materiales. Hay que recordar que tenemos dos tipos de hacer materiales. Tenemos dos maneras de hacer materiales. Una es aplicando nuestra tecla M, abriendo nuestro cuadro de materiales, o en su defecto, abrirlo desde el Material Editor. Al abrir nuestro Material Editor, tenemos el mode Compact o Slate. Si nosotros mandamos el Compact, de alguna manera se abre la ventana como comúnmente en versiones anteriores solía abrirse el gestor de materiales de 3ds Max. Sin embargo, aquí desde Slate tenemos otra forma de hacer materiales. Yo aquí lo que voy a hacer es darle clic derecho, y es muy importante que si mi material aquí no aparece V-Ray, o sea, por ejemplo, si yo lo tengo de esta forma, me voy aquí al engrane y aquí le pongo el Scanline Render, que es por base, y abrimos nuestro material. Aquí yo le puedo poner Materials y ya nada más tengo dos, General y Scanline. Entonces, esto sucede porque no está activado mi V-Ray o Corona u otro, o en su defecto porque no lo tengo instalado.
Entonces hay que activarlo desde el gestor de renders, desde la producción del render, y buscar aquí el tipo de render que voy a ocupar. Este es el V-Ray Real Time y este es el V-Ray Advanced, que es el que vamos a ocupar. Para algunos es el V-Ray Next y en otros casos el Corona también es el que se ocupa. Entonces, en este caso V-Ray Advanced es el que ya queda activo. Lo cerramos. Entonces aquí le damos clic derecho, material, y ahora sí me da la oportunidad de ubicar materiales V-Ray. En este caso voy a ocupar el material V-Ray como elemento base. Entonces lo que hago es darle V-Ray MTL, clic, y a partir de aquí le doy doble clic a este para hacerlo en grande. Y lo que yo voy a hacer es con Shift voy a sacarle copia a varias instancias de estos elementos porque los voy a necesitar. Entonces es muy importante que esto los vayamos teniendo. Aquí los voy a ir acomodando de acuerdo a las necesidades que yo voy ocupando. Entonces ya seleccioné estos 4. Voy a sacar otra copia con Shift. Aquí tengo 8 materiales. Vamos a sacar otros 2 más, de 4. Y algo así ya tengo para poder trabajar en algún dado caso. Bueno, aquí lo que yo voy a hacer en este primer material es darle un clic. Al darle el doble clic aquí arriba, este es un slot, que es también una esfera, donde se visualiza el material. Aquí del lado derecho yo voy a contemplar las características del material. Yo ahora lo que quiero es un material brillante, que pueda lucir como plástico, que pueda lucir como algún tipo de recubrimiento. Y este lo voy a hacer como en All White, que es un blanco vintage, un blanco cremoso más o menos. Entonces vamos a buscar algo así como lo que estamos viendo ahorita, algo con estas características, ok. Aquí le voy a aplicar el background, que es el fondo. Con el reflect le vamos a poner un poco de reflect, más o menos como por esta altura, ok, más o menos como por la del blue, ok. Y aquí en el glossiness vamos a aplicarle, por ejemplo, 0.9. Aquí nos está dando un brillo muy tipo charoleado. 0.8. Tengo otro brillo un poco más condensado. Aquí le vamos a dar un poco más de reflexión para que se vea más intencionado el material, ok. Entonces lo podemos hacer un poquito más difuso, 0.7, e incluso aquí lo podemos pintar un poquito más cremoso. Y aquí lo podemos trabajar de esta forma. Y con esta característica podemos ya empezarlo a incluir al material que queremos. Posteriormente, lo que vamos a hacer aquí es ocupar un color blanco, un blanco totalmente así, doble clic. Y este lo vamos a pintar en color blanco, tal cual. Le activamos su fondo y en el reflect vamos a aplicarle también un reflect parecido. Y aquí en el glossiness vamos a ocupar también 0.8 para tener un material también lo más parecido posible. Bueno, lo que hacemos ahora es, una vez que nosotros ya tenemos estos materiales plasticosos, lo que vamos a hacer es darle clic a todo esto. Y tenemos dos opciones. Por ejemplo, si yo selecciono todo esto y le pongo este mismo color, ¿qué es lo que va a suceder? Que aquí yo le activé los colores, pero por ejemplo, si yo le pongo Polygon a esta cara y le pongo Shift a esta cara, pues yo ya seleccioné totalmente todas las caras de abajo y de los lados. Entonces, aquí están las de los lados. Me faltaría únicamente esta, Control, ya la seleccionamos y yo le puedo poner el color blanco. Aquí lo selecciono y con este icono asignar material a la selección, lo aplico. Entonces, de esta forma, ya tengo el material de lo que yo busco. Entonces, de esta forma, tengo la diferenciación de ambos colores. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo ocupo estas visualizaciones que estamos viendo aquí de los mobiliarios de abajo, al abrir mi gestor de materiales los puedo aplicar y como no se van a observar, no hay tanto problema por dejarlos. Entonces estos dos los podemos dejar sin ningún problema y ahora vamos a ocupar lo que vendría siendo el metal y el granito para esta barra de la cubierta de la cocina. Bueno, aquí lo que yo voy a hacer es generar un nuevo material. Para hacer este material me tengo que seleccionar que lo tengo bien seleccionado y aquí clic derecho y vamos a buscar un mapa. El mapa lo vamos a buscar desde General Bitmap y lo vamos a ubicar en la carpeta donde tenemos nuestros recursos. En este caso le pongo bitmap y voy a buscar mis recursos. Como ustedes se darán cuenta, aquí yo ya estoy en la carpeta donde tengo mis recursos y aunque les voy a dejar una liga para estos recursos, aquí
utilizo este BM, que es precisamente el granito que yo quiero ocupar para la cubierta, que va a ser en color negro. Le damos doble clic y aquí lo hacemos en color negro. Y lo que vamos a hacer es aplicarlo directamente al diffuse y lo vamos a aplicar directamente en el bump. Vamos a dejarlo así totalmente liso. No lo vamos a hacer ningún bump ni nada. Y aquí, al seleccionarlo, nuevamente le vamos a aplicar un fondo. Y en este caso, utilizamos el reflect y le vamos a hacer un reflect un poco más condensado. Vamos por la H y aquí vamos a utilizar un glossiness más o menos como de 0.9, algo así como lo que estamos viendo. Vamos a hacerlo menos reflejante, por aquí así. Y en este caso ya tenemos la cubierta. Entonces, por ejemplo, aquí al seleccionar ambos en la cubierta, yo se lo voy a asignar con la selección, asignar por selección, lo activamos. ¿Y cómo puedo ver el material en la escena? Yo le tengo que activar precisamente esta herramienta, que es el Show Shared Material in Viewport, que me va a permitir observar el material en la escena, así por el cual lo vemos. ¿Está bien? Entonces, si el material se observa muy grande, como lo estamos viendo ahorita, lo podemos dejar. Por ejemplo, yo le puedo activar un WMAP, tal como lo hemos hecho en las sillas anteriores, en los elementos anteriores. Aquí al aplicarle un WMAP, por ejemplo en Box, yo lo puedo ocupar el gizmo y desde aquí con el escalador lo puedo reducir. Y de esta manera puedo trabajar de una manera un poco más amable el uso de este granito. Entonces, aquí ya lo tengo, ya lo puedo aplicar y sin ningún problema ya lo estamos ocupando. Posteriormente, voy a abrir mi gestor de materiales con la tecla M y aquí, por decir, voy a ocupar un blanco mate sin ningún problema, sin ningún efecto visual. Vamos a ponerle su fondo, también vamos a ponerle que se observe. Hay que recordar que con este observamos, entonces aquí le vamos a poner el color blanco, ok, y así lo dejamos totalmente solito, sin ningún efecto visual. Esto lo vamos a ocupar aquí y en todas las paredes. Lo asignamos, el material, aquí ya lo asignamos, ya tenemos el color blanco y por ejemplo en el caso del refrigerador o en el caso de estos elementos, pues lo que vamos a proceder es hacer un tipo de material, un tipo car paint o algún tipo de algo más brillante, un Axalta, algo parecido a ello. Entonces aquí, por ejemplo en mi color, voy a hacer un metal. En este caso lo seleccionamos, abrimos, nos seleccionamos, aquí tenemos en las propiedades y lo vamos a cambiar su fondo para poderlo checar. Y en el diffuse lo vamos a pintar totalmente en color negro. Y aquí en el reflect le vamos a poner una reflexión más o menos como por la B, algo bastante reflectivo. No tan espejo, pero lo podemos hacer incluso totalmente reflectivo. Vamos a hacerlo por aquí más o menos, ¿ok? Y exactamente aquí en el glossiness le vamos a poner, vamos a dejar tal cual. Y aquí en el Fresnel IOR le ponemos la L y aquí le vamos a poner 50 aproximadamente. Y de esta forma ya tenemos un material que se va a asemejar con el metal. Por ejemplo, si yo aquí le pongo .6, lo voy a hacer como tipo aluminio. Si yo le pongo aquí .8, lo voy a empezar a hacer como un material un poco menos bruñido, más limpio, más pulido. Y aquí ya lo vamos a hacer como tipo plata o acero inoxidable con pulido extremo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo selecciono en esta forma y lo aplico aquí? Este material ya lo apliqué y aquí nada más vamos a ocupar algunos elementos en color negro. Entonces, por ejemplo, si yo ya hice algún tipo de color negro brillante, lo puedo ocupar aquí mismo, Shift, lo copio. Y por ejemplo, yo ya tengo algunos materiales que ya hice. Y aquí, por ejemplo, a este, selecciono y yo le cambio el color totalmente a negro. Ya estoy utilizando exactamente el mismo, no pasa nada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Por ejemplo, lo vamos a sobreescribir el material. Por ejemplo, lo voy a ocupar en el polígono de mi cocina. Esta parte en color negro, esta parte en color negro y esta parte en color negro. Vamos a ponerle aquí negro, activar, tal cual. En apariencia no nos está pidiendo un sobrenombre. Entonces aquí ya le quitamos la selección. Podemos mandar un pequeño render rápido. Y ahí observamos de alguna forma que ya se está trabajando. Ahorita lo podemos ver con más detalle. Y lo que vamos a hacer por último aquí es utilizar estos polígonos únicamente para seleccionar lo que serían las agarraderas que estamos proponiendo para este elemento. Por ejemplo, yo aquí selecciono con control. Y de esta forma yo le aplico el color
el material, quitamos la selección, regresamos, y aquí por ejemplo yo puedo ocupar, por decir, el mismo material, o quiero uno menos bruñido, o uno, por ejemplo, le saco una copia de este mismo material y vamos a sacar una reflexión diferente. Vamos a ponerle 6 aproximadamente, o 7, y este lo podemos mandar exactamente a este grupo, que ya lo habíamos hecho como una especie de grupo. Si no lo tenemos agrupado, que mejor lo seleccionamos, lo aplicamos, y por ejemplo al grifo, totalmente al grifo, le podemos poner un metal más pulido, como el que estamos viendo. Entonces de esta forma, por ejemplo, ya tenemos nuestro objeto, lo cerramos, selecciono y le vamos a poner el nombre del grupo Tarja. Ok, de esta forma podemos observar cómo va agarrando ya la idea de nuestra cocina. Posteriormente, para hacer el material de nuestro refrigerador, podemos aplicar exactamente la misma característica. Por ejemplo, voy a hacer a un lado este material y le voy a sacar una copia al color negro. Para hacerlo un poquito más gris este color, lo seleccionamos, lo hacemos ligeramente más gris, algo por acá, ok. Ya que lo tengo seleccionado, por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es verlo desde dos perspectivas. Esto lo podemos seleccionar con este material, tal cual observamos, y posteriormente, aquí ya al seleccionarlo, voy a ir aquí al polígono. Desde la vista top puedo seleccionar todo el polígono frontal, y desde aquí puedo aplicar este material. Y lo aplicamos, y por ejemplo, quiero seleccionar únicamente nada más estas partes, y aquí, ya una vez seleccionado, podemos aplicarle los materiales totalmente metal pulido. Cerramos, y aquí ya tenemos exactamente nuestro material. Ahora, para poder probar esto, poderle dar una apariencia correcta, le vamos a dar un hide all, y a partir de aquí, por ejemplo, yo le voy a cambiar el color a mi piso para poderlo ubicar con mayor facilidad y no tener ningún inconveniente. Aquí, ok, ya lo tengo. Entonces voy a ocupar una cámara, le pongo Physical, y aquí abajo ocupamos un Exposure Gain en manual de 500. Es muy importante también tener en consideración que necesitamos ocupar una tipo de cámara, en este caso estoy utilizando un full frame de 35 milímetros. Habría que hacer pruebas con las demás cámaras, pero yo les recomiendo una de 35, que es una básica. Entonces aquí, por ejemplo, utilizo la cámara tal cual, y aquí en top, por ejemplo, desde cámara puedo ubicar que es la Physical Cámara 1. La puedo ocupar desde aquí, por su defecto también con la tecla C de cámara. Desde aquí yo voy a observar qué es lo que veo en la cámara. Entonces, aquí yo ya estoy observando qué es lo que hay en la cámara, y desde mi cuadro o mi barra de herramientas de V-Ray puedo ocupar aquí el V-Ray Quick Settings, donde tengo precisamente las plantillas. Puedo ocupar el de interior y le podemos dar un render para observar exactamente qué es lo que estamos haciendo. O desde la barra de V-Ray podemos ocupar el V-Ray Quick Settings, y desde aquí podemos aplicar el modo básico de interior, y desde el engrane en el render setup podemos ocupar aquí, por ejemplo, 640x480 en un modo muy básico para poder sacar renders de prueba. Le damos un clic, cerramos, hacerlo un poco más cuidadoso. Vamos a hacerlo desde aquí en el interior, render, y vamos a observar qué es lo que sucede con nuestro render. Desde aquí, como podrán observar, ya se puede ver una idea de cómo va renderizando este elemento. Posteriormente, nosotros vamos a ir haciendo lo mismo para todo. Por ejemplo, podemos hacer una prueba con los elementos que tengamos en techo. Por ejemplo, podemos hacer un techo con una caja, exactamente con estas características. Vamos al left, y aquí en el height vamos a poner 30 aproximadamente, 20. Y lo podemos subir normal como un techo básico, y a partir de aquí le podemos poner cámara. Por ejemplo, vamos a dar la perspectiva, este lo pintamos totalmente de blanco. En la cámara ubicamos
por ejemplo, el Show Save Frame, que es el selector de los espacios de render, y nosotros podamos ver cuánto va a ser el espacio de nuestro render. Entonces podemos establecer el tipo de render que queremos. Por ejemplo, aquí ya hay una forma de manifestarse con el reflejo del piso. Entonces es muy importante comenzar a trabajar en la ambientación. Bueno, damos una perspectiva, y para hacer nuestro piso, por ejemplo, vamos a seleccionar nuevamente Hide Selected, volvemos a aplicar aquí en Left todo lo que es nuestro barandal y le ponemos un acero inoxidable. Aquí se lo activamos, y para hacer un piso vamos a ocupar un travertino o un tipo de mármol. Vamos a darle clic derecho, Materials, vamos a Maps, General, Bitmap, y traemos nuevamente un travertino que tengamos por aquí, un mármol. Podemos ocupar por ejemplo, a Diffuse Map, y le podemos poner un poquito de Boom Map. Seleccionamos y aquí le podemos dar un Reflect, aproximadamente como un Blue, más o menos, ok. Y le activamos el fondo, le activamos también que se observe. Y aquí en el Reflect, ya lo tenemos, ok. Aquí en el Glossiness le vamos a poner 0.6 aproximadamente. Y en el Bump, aquí abajo, aquí en el Mapas, vamos a aplicar el Bump, vamos a activarle 10. Algo aproximadamente a esto, nos vamos arriba, vamos a poner un poquito más nuestra apariencia, 0.7, está perfecto. Y este material, ahora mismo en perspectiva, lo vamos a aplicar a nuestro piso. Lo seleccionamos, lo aplicamos, cierro mi material. Hay que recordar que con el asignador de materiales por selección lo aplicamos, y con este lo podemos observar. Si yo se lo quito ya no se observa, si aquí se lo quito ya se observa. Lo cerramos. Entonces aquí ocupo el WMAP para darle la apariencia que yo quiero, modo box, gizmo, y a partir de aquí podemos establecer el tamaño del gizmo. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya aparece en amarillo. Lo voy a sacar un poquito para que lo tengan claro. Entonces, por ejemplo, yo ocupo este mármol más o menos aquí, por ejemplo, en un patrón de cada 3. Ahí lo tengo aproximadamente. Algo parecido a esto. Y aquí lo podemos acomodar de acuerdo a las necesidades que nosotros requiramos. De esta forma lo podemos ir estableciendo. Si a ustedes les gustan así o lo quieren hacer totalmente fit, lo pueden lograr, siempre y cuando le den una visualización. Entonces, por ejemplo, yo desde este punto de vista ocupo de esta forma, le pongo cámara y volvemos a sacar nuestro render para observar la diferencia. Ahora desocultamos todo nuevamente, le ponemos el techo. Algo muy importante es que para hacer el techo voy a hacer un material nuevo que va a ser Scanline Standard, y aquí lo voy a hacer totalmente un material básico. Este material básico lo voy a pintar también igual de color blanco, y le voy a poner, por ejemplo, un ambiente totalmente blanco, ok, y aquí en el color le vamos a ponerle 10 aproximadamente, va a funcionar exactamente igual. Aquí la única diferencia es de que este material estamos dando mayor luminosidad, entonces no es igual que los otros colores. Vamos a hacerlo un poquito más claro. A partir de aquí van a ver la diferencia que va a existir entre ese techo y el material. Si ustedes se dan cuenta, ya existe aquí algún tipo de renderizado mucho más interesante. Entonces vamos a continuar con los demás elementos. Aquí lo que voy a hacer es ocultar nuevamente todo, y nuestro siguiente paso va a ser nada más acomodar el piso lo más fiable posible para que no se note la diferencia, y aquí lo colocamos para que no se note tan drásticamente. Paso siguiente es traerme todos los elementos que yo he hecho
en los ejercicios anteriores. Para colocar el mobiliario y los demás elementos de mi interior, es preciso que desde File voy a buscar desde Import, Merge, todos los ejercicios que ya he hecho anteriores. Entonces le damos clic a Merge y vamos a abrir la carpeta donde tenemos cada uno de estos ejercicios. En este caso buscamos nuestro sofá y nuestros elementos. Yo me traigo únicamente lo que yo necesito traerme. En este caso es Gengon, el sofá, sin cámaras, sin V-Ray, sin nada. Únicamente todo lo que yo hice. Entonces le vamos a hacer OK. Y al traérmelo aquí ya lo trae. Si en algún momento hay algo oculto, hay que ponerle a todo un hide all. Aquí ya se aparece todo lo que está oculto. Entonces es muy importante que hagan eso. Aquí le ponemos hide selection. Por ejemplo, no lo vamos a necesitar. Estos elementos tampoco los vamos a necesitar. Y en cambio, estos sí los vamos a ocupar. Estos los mandamos de este lado, por decirlo así. Y aquí lo que vamos a ocupar es precisamente este elemento más o menos por esta distancia. Lateral. Le ponemos wireframe. Y aquí los voy a colocar exactamente a ras de piso. El frontal. También a ras de piso. Y con esto vamos a revisar que nuestro objeto esté correctamente bien. Aquí ya tenemos nuestro sofá. Por ejemplo, aquí en mi sofá lo que voy a hacer es seleccionarlo. Ya lo tengo con algún material. Ya me lo traje con algún material. Si yo le quiero poner otro material, yo lo puedo ocupar nuevamente desde mis materiales aquí abajo. Voy a traer el mapa general, bitmap, y voy a ocupar, por ejemplo, un material como este fabric que tengo aquí. Voy a dar doble clic y a este mismo yo le voy a aplicar un mapa general y lo voy a utilizar desde Falloff. Aquí le voy a dar doble clic al Falloff. Este lo ponemos en el canal 1, en el mapa 1, y este lo mandamos al mapa Diffuse Map, y este directo lo vamos a mandar al Bump para darle tridimensionalidad. Entonces aquí ya lo ocupamos. Aquí lo hacemos en grande, lo seleccionamos, le ponemos su apariencia, y al darle clic a este, por ejemplo, aquí vamos a seleccionar el canal 1. Vamos a dar doble clic, ya lo tenemos. Vamos a bajar un poquito la tendencia de superficie en ambiente. Vamos a hacerlo un poquito más por acá. Está correcto. Podemos entrar nuevamente a las características de nuestro material y en el bump podemos revisar cuánto está nuestro bump, y aquí en este caso lo vamos a aplicar más intenso. Vamos a hacerlo a 60. Aquí vieron, ya se intensificó. Entonces este material, por ejemplo, yo lo voy a ocupar aquí en mi sofá, que ya está agrupado, grupo open, y aquí selecciono el sofá para estos elementos. Ahorita colocamos con los cojines, por ejemplo. Entonces le aplicamos también el material. Entonces, por ejemplo, yo puedo determinar si aquí, por ejemplo, si a estos los selecciono, el aplicarles el gizmo de WMAP, puedo hacerlos más grandes. Puedo hacer que sea un material un poquito más rígido. Pero, por ejemplo, yo aquí lo pongo, seleccionamos que nuestra pata tenga el material de metal, y aquí lo aplicamos, cerramos nuestro grupo, vamos a ponerle cámara. Por ejemplo, yo me puedo alejar un poquito. Desde aquí yo puedo ocupar la visualización que yo estoy buscando. En este caso es el sofá. Con la cámara lo estoy aplicando. Se fijan aquí, con esto lo estoy acercando, que es el dolly cámara. Y con esta granadita le vamos a dar perspectiva hacia atrás. Por ejemplo, aquí voy a ocupar el material. Vamos a aplicarle una estructura color negro. Y vamos a hacer un cristal ahora un poco verde. Lo seleccionamos. Y lo que vamos a hacer a este cristal, le vamos a poner el material y la visualización. Y aquí en el refract lo vamos a convertir totalmente en blanco, para que sea transparente. ¿Okay? Entonces, aquí por ejemplo le vamos a poner un poco de glossiness. 9. Aquí en el reflect lo podemos hacer un poquito reflectivo. Aproximadamente. Aquí en el max depth le ponemos 1.
dejarlo en 5, tal cual. Y aquí en el max depth vamos a ponerle 2. 5 también. Exactamente aquí en el fog color vamos a activarle un color verde. Y bueno, aquí en el caso del cristal, lo que vamos a hacer con el fog color, por ejemplo, vamos a poner un multiplicador más o menos en el color verde, más o menos al 2, algo como lo que estamos viendo exactamente aquí. Y aquí, por ejemplo, lo podemos mandar incluso hasta el punto 5, y más o menos con esta idea le podemos dar una tendencia al color que nosotros queramos. Punto 4 lo podemos hacer un poquito más claro, o lo podemos mandar al punto 2, exactamente por ahí. Y en el caso de la reflexión, podemos considerarlo un poquito más, bajar un poquito menos la reflexión, y vamos a hacer una prueba de cómo sale este render. Lo hacemos desde nuestra cámara, la acomodamos, le ponemos render. Y de esta manera observamos ya cómo va adquiriendo aspectos ya visuales nuestro elemento, el cual lo vamos a ir trayendo. Posteriormente, para los siguientes elementos, lo que vamos a hacer aquí es darle perspectiva. Vamos a traer, por ejemplo, ahora nuestros materiales de, por ejemplo, los que faltan. Importar merge. Luego, silla Acapulco. En este caso, vamos a observar cómo están las formas de la silla Acapulco. Ok. Aquí ya tenemos nuestra silla Acapulco. Por ejemplo, yo voy a ocupar los principales materiales. Aquí, por ejemplo, le voy a dar clic. La pinto totalmente de negro. Voy a aplicar un nuevo color. Aquí. Voy a aplicar un color rojo. Le ponemos un pequeño reflect. Un ligero reflect, ok. Y aquí le ponemos un glossiness de 0.7 aproximadamente. Un fondo. Y de esta manera yo aplico aquí ya los colores de la cuenda de mi silla Acapulco. Vamos, silla Acapulco, enter, top, y esta la puedo colocar exactamente aquí, cámara, left, y aquí lo ocupamos exactamente como lo vamos obteniendo. Aquí, por ejemplo, yo lo puedo replicar, le puedo sacar una copia. Pues ok, la rotamos 180 grados y aquí la colocamos más o menos así, le ponemos una cámara y aquí la puedo mover tantito para ver su visualización. Por ejemplo, aquí yo puedo tener esta visualización, sacamos un render de prueba y así sucesivamente vamos a ir trayendo cada uno de los elementos. Por ejemplo, en este caso ya le pongo perspectiva. Ahora mi siguiente paso es dar con el siguiente archivo, import merge, voy con el entertainment, yo selecciono todo menos cámaras ni luces, es muy importante, ni física cámara ni luces. Entonces aquí ya me lo traigo todo. Okay. Y una vez que tengo estos elementos los voy a agrupar. Ya que los tengo agrupados, los voy a rotar en Z 90 grados, menos 90 grados, y los voy a colocar exactamente aquí al lateral. Vamos al lateral nuevamente y nos cercioramos que este elemento esté totalmente al ras de piso para que no haya ningún problema.
está. Vamos a darle un file all. Vamos a trabajarlo. Agrupamos, quitamos lo que no requiero. Voy a ocupar esta silla por ahora, la cámara, y a partir de aquí yo ya puedo comenzar a dar los materiales que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero trabajar aquí una repisa, también lo puedo hacer. Puedo trabajar la repisa como mejor me convenga y todo lo voy a ir acomodando como mejor me convenga. En estos casos les recomiendo que ustedes quiten sus elementos, hide selected. Aquí, por ejemplo, voy a recorrer tantito. Y aquí, por decir, voy a ocupar una pequeña caja que va a tener aproximadamente 100 centímetros o 90 centímetros por 30 y le vamos a poner 5 de altura. Y aquí la podemos ocupar exactamente como repisa. Y ya le pueden aplicar ustedes las características que ustedes quieran a esta repisa. Aquí, por ejemplo, lo podemos colocar algo por acá. ¿Sí? Puedo ir colocando de esta forma. Y vamos armando todo de una manera poco a poco con el merge. Finalmente, aquí en esta parte, como ustedes se habrán dado cuenta, ya se integraron otro tipo de elementos, ya activamos otro tipo de recursos que ustedes pueden ir observando. Ya cambié algunos materiales, hice algunas pruebas. Aquí ya observamos nuestros elementos que hemos hecho durante las clases. Aquí ya se observan todos los elementos. De este lado podemos observar que ya tenemos el trabajo de una persiana para poder modificar nuestra persiana. Por ejemplo, la persiana la podemos modificar. Entramos en frontal. Aquí está nuestra persiana. Pues esta la podemos modificar exactamente desde el editable poly. Podemos decir group open. Desde aquí podemos ir modificando todo en grupo, por decir todo lo que pertenece a un grupo y todo lo que pertenece a otro grupo. Por ejemplo, con el editable poly nos podemos ir al top y aquí podemos darnos cuenta que aquí la podemos disminuir de tamaño. Por ejemplo, y lo colocamos. Este elemento también lo podemos ir disminuyendo de tamaño. Y a su vez, este mismo lo podemos igual ir disminuyendo. No hay que escalarlo porque eso no va a servir. Es importante que nosotros toquemos cada elemento. O en su defecto, utilizarlo como element aquí y recorrer. Ya le podemos dar la caracterización que nosotros queramos a nuestra figura. Entonces, y aquí podemos ir ocupando el renderizado de nuestra figura de acuerdo a las características. Entonces, es preciso que empecemos a utilizar la cámara 1, la cámara 2, por ejemplo. La cámara 1, en este caso le voy a dar clic, cámara 1. Es una cámara 1 que se estableció igual que todas. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando un spot, que el spot lo podemos realizar exactamente con un cilindro y al cilindro le podemos dar la apariencia que nosotros queramos, siempre y cuando respetemos los criterios que nosotros estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, aquí a esta figura o menor, darle los segmentos, por decirlo así, y en el cap segments vamos a ponerle 2, por decirlo así. Esta parte, por ejemplo, lo convertimos en editable poly. Podemos utilizar estos segmentos. Seleccionamos nuestros vértices. Hacemos un poquito más grandes, más o menos por aquí. La lateral. Este lo podemos destruir completamente. En perspectiva seleccionamos. Por ejemplo, este elemento, tal cual lo observamos aquí. Por ejemplo, le podemos dar una selección. Le podemos dar un extrude, por ejemplo, 6 centímetros aproximadamente. Mientras que por este lado podemos ocupar un border y podemos aplicar un cap. Podemos seleccionar nuestra figura. Y una vez que ya tenemos todos nuestros materiales, por ejemplo, yo puedo ocupar aquí un material luz, que es algo como este. Le vamos a dar clic, Materials, V-Ray, Light Material. Aquí se puede abrir. Ya lo ven. Y a partir de este criterio, nosotros le damos doble clic al material,
aquí podemos hacer la intensidad de la luz. Al seleccionarlo, lo puedo aplicar cuando observo, mientras que todo lo anterior lo podemos aplicarlo en color negro, como los que yo ya tenía aplicados en otras características. Y puedo aplicar su color negro. Y aquí yo ya tengo la lámpara que yo puedo ocupar. Seleccionamos esta pared, Hide Selected, y aquí ya aparece mi figura, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que aparezca esta parte, le voy a poner un wireframe. En este punto, lo que yo voy a hacer es acercar mi persiana. Y a partir de aquí, por ejemplo, pongo cámara 1. Pues yo ya voy a establecer de qué tamaño va a ser mi render. Por ejemplo, yo puedo elegir que sea de 2000 por 1400, pero ¿qué pasa si yo lo hago, por ejemplo, de 2000 por 900? Aquí le ponemos Show Save Frame en el Physical Camera. Y exactamente con el Show Save Frame ya podemos darnos cuenta de qué tamaño va a ser nuestro render. Si, por ejemplo, yo le pongo aquí en un lugar de 2000, 1600, por decir, lo voy a hacer más cuadrado y dependiendo de las necesidades que yo esté localizando, ¿no? Entonces, desde aquí yo puedo obtener un renderizado correcto. Y es muy importante recordar que este elemento, visto desde la vista top, pues todas las cámaras tienen en su característica algo como lo que habíamos elegido hace un momento. Yo tengo mi primer cámara, es una Physical Camera, que va a tener un preset de frame 35 milímetros y va a tener exactamente aquí en lo demás, no se le va a mover nada más que la exposición manual de 500 a 400 o a 300 dependiendo de las características. Cuando ustedes aplican, por ejemplo, en este caso, un tipo de V-Ray Light, V-Ray Zoom, que en este caso al aplicar el V-Ray Zoom, lo que va a suceder es que nos va a pedir que al aplicar el tipo de luz V-Ray, lo hacemos en V-Ray Light, lo seleccionamos el V-Ray Zoom, lo seleccionamos. Lo que primero nos va a preguntar es que si queremos cambiar automáticamente el environment. Le decimos que sí, es muy importante. Y a partir de aquí, de este criterio, al ponerle ya las características de modificación al modify a la luz, es muy importante que puede estar invisible, no pasa nada, es muy importante, pero la intensidad, por ejemplo, 1 es mucho, hay que ponerlo en ocasiones a punto 1, hay que ponerlo a otras medidas. Por ejemplo, yo en este caso lo voy a eliminar, ya tengo una configurada, y en este caso, por ejemplo, tengo esta en 1, por decirlo así, tengo la intensidad multiplier en 0.08, y si yo aplico el cámara 1 en estos momentos para esta característica, podemos darnos cuenta que el render ya va a salir en el tamaño que yo estoy requiriendo. En este caso observamos ya parte de los resultados de este elemento, y es muy importante que para ello ocupemos lo siguiente. Como ustedes observan, se ve aquí ya un tratamiento de la imagen, ya una postproducción hecha con respecto a diversas características, cómo aplicar los materiales. Todos son elementos que se van aplicando. Ya los resultados de cada render, de cada elemento, cómo lo debemos aplicar. Entonces es importante que cada elemento lo podamos revisar de acuerdo a las características. Aquí vemos cómo cada elemento puede ir variando de acuerdo a sus necesidades. Entonces, cada uno le puede poner los elementos que quiera. Por ejemplo, aquí, al traerme estos elementos, le voy a duplicar el material, lo voy a autorrenombrar para que no tenga ningún problema. Lo aplico y lo autorrenombramos para que no tengamos ningún choque de materiales. En este caso, por ejemplo, yo tengo esta puerta, por decirlo así. La puerta yo la puedo traer hacia acá. De esta forma, en el top podemos ir acomodando de acuerdo a nuestras necesidades. Aquí muevo el UCS. Por ejemplo, lo puedo ocupar más o menos al tamaño. Y aquí ya está aplicado. Podemos irla trabajando. Entonces, aquí dependiendo de las necesidades de cada quien, conforme las puedo ir trabajando. Aquí yo le pongo el UCS al centro, ya lo voy a aplicar. De esta forma vemos qué parte tengo de corregir, ¿no? Entonces, ahí tengo ya la puerta. Es muy importante que tenga un espacio, que se filtre un poquito la luz. Por ejemplo, yo puedo aplicar aquí un plano totalmente grande. Y este plano yo le ocupo, vamos a 90 grados.
Y aquí le podemos aplicar el material de una ciudad, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que hago es material. Y puedo ocupar el material desde un bitmap, maps general, bitmap. Desde aquí, por ejemplo, yo puedo ocupar material que mejor me convenga, puedo utilizar el de una ciudad. Aquí lo puedo aplicar desde el diffuse. Podemos mandar exactamente esta parte. Lo visualizamos. En mi cámara, por ejemplo, yo puedo acomodarla. Desde aquí se puede determinar qué es lo que quiero que se vea en mi plano, ¿no? Y desde aquí se puede mandar el render. Vemos los resultados. Aquí, por ejemplo, voy a recargar un material de madera. Voy a ocupar una madera clara. Le aplicamos Diffuse Map On. Y aquí, por ejemplo, ocupamos el reflejo. Vamos a reflejarla ligeramente, algo así como tenemos aquí. Vamos a hacerla un poco más. A 0.6, algo así. 0.7 también podría funcionar. Aplicamos nuestro material y así sucesivamente lo podemos ir trabajando. Lo que voy a hacer es traerme mi persiana, merge, y bueno, en este caso, por ejemplo, con mi persiana, pues yo la puedo acomodar. Ya anteriormente lo mencionamos, cómo se aplica su tamaño, su edición del mismo, y yo lo puedo colocar de esta forma. Y posteriormente, por ejemplo, en el caso de un cuadro, aquí nos traemos el cuadro, marco 02, lo renombramos, ok. Si nos damos cuenta, este cuadro, vamos a abrir, por un lado tiene el cristal, y por otro lado tiene el gráfico. Entonces es importante que nosotros ocupemos el Group Plus y lo coloquemos exactamente donde queramos con el gráfico que nosotros queramos, ya como se lo enseñado. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el cuadro de esta forma. Aquí yo lo estoy ocupando de este modo. Lo voy a dejar de este lado para que podamos admirarlo. Aquí lo giro 90 grados. Ya dependerá de ustedes en donde lo coloquen y el tamaño que le quieran dar. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo aquí seleccionado. Aquí lo coloco. De esta manera yo puedo ocupar este gráfico. Por ejemplo, si yo quiero otro gráfico, pues lo puedo aplicar. Mapa, general, bitmap. Aquí, por ejemplo, puedo utilizar a lo mejor este de Bauhaus. Lo podemos aplicar exactamente desde aquí. Y aquí únicamente como prueba, una copia. Por ejemplo, este de aquí arriba, Group Open. Aquí le puedo aplicar el mapa. Vamos a nombrarlo. Aplicamos, le ponemos visualización, cámara, y ahí tengo esta muestra. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en aplicar, por ejemplo, aquí en la vista lateral, una luz en Blu-ray, que es el Blu-ray Zoom, visible, una intensidad de 1 aproximadamente, y vamos a bajar. Mientras que aquí cambiamos el slot del ambiente y este lo hacemos más lejano. Entonces aquí en cámara yo me puedo dar cuenta qué es lo que tengo, y aquí podemos aplicar exactamente los criterios que nosotros estamos buscando. Como ustedes se darán cuenta, estos elementos van a ir variando de acuerdo a las características de cada render. Entonces es importante ir colocando la luz
conforme uno lo vaya creando necesario, y aquí ya se muestra los gráficos, los elementos y la decoración conforme uno la vaya adquiriendo. Esto es más de paciencia, es más de detalle, y gran parte de los resultados se les deben precisamente a esto que estamos viendo. O sea, realmente aquí ya están los elementos claros como se tienen que ver, y de esta forma podemos ir trabajando el interiorismo como mejor nos convenga. Espero les haya agradado este curso y se complemente con los elementos anteriores que hemos visto. No olviden dejarme un like si les gustó este video y este canal. No olviden suscribirse al mismo. Saludos, gracias.